Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas en cuarentena? Bueno, en este nuevo video venimos a continuación de lo que habíamos hecho en el video anterior. Habíamos hablado sobre los orígenes del peronismo. En este caso ya dentro de lo que fue el primer gobierno peronista a partir de 1946, vamos a desarrollar el tema de la economía durante el primer peronismo, ¿no? Un tema que es muy, digamos, interesante, polémico, sobre todo hoy en día se habla mucho del peronismo para defenderlo, para cuestionarlo, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya que está de moda hablar del tema, vamos a aprovechar y vamos a hablar con un poquitito de rigor histórico, ya que estamos, o que por lo menos intentamos hacerlo, ¿no? Bien, bueno. En primer lugar, cuando Perón gana las elecciones en 1946 y asume el gobierno, lo que empieza a desarrollar fue lo que se llamó su plan de gobierno, también llamado plan quinquenal, ¿no? Antes que nada, antes de empezar a hablar de esto, hay que tener en cuenta cuál es el contexto mundial, ¿no? Estamos hablando de 1946, fin de la Segunda Guerra Mundial. Europa está destruida, el primer mundo está destruido, Estados Unidos no, pero con muchas deudas, y Argentina, digamos, estaba como en un contexto favorable, porque durante toda la guerra salió favorecida, digamos, al no ser parte del conflicto y ser uno de los grandes proveedores de alimentos al mundo. Pudo conseguir, digamos, bastantes reservas en moneda extranjera. Entonces, Perón inicia su gobierno en el cual había muchos recursos para utilizar por parte del Estado. Bien. Entonces lleva a cabo Perón su primer plan quinquenal o su primer plan de gobierno, que, digamos, fue la primera vez en la historia argentina en el cual desde un gobierno se planificó desarrollar toda la economía. En general, históricamente, durante todas las etapas, lo que había sucedido era que los gobiernos, digamos, seguían la teoría liberal de la oferta y la demanda y dejaban que la economía se desarrolle sola. Como Argentina ya tenía un lugar más o menos claro en el mundo, proveedor de materias primas, eso no se discutía. Entonces, digamos, se cobraban impuestos, algunos impuestos, aduaneros o rentas, y con eso más o menos se sostenía el gobierno. Después toda la actividad económica, el resto era absolutamente libre. Pero lo que hace acá es planificar la economía con el objetivo de alcanzar lo que se llama la independencia económica o la autonomía económica. O sea, no depender de otros países para llevar a cabo su proyecto económico. No solo por una cuestión nacionalista personal que por ahí tenía el peronismo, sino también porque por las crisis que se habían sucedido entre la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil dejar, digamos, la economía a los vaivenes del mundo, porque el mundo también tenía sus turbulencias, digamos, para decirlo de algún modo. Bueno, vamos a tener un plan quinquenal. Acá tenemos el dibujito del gaucho, ¿no? En la época de Perón se usa mucho el afiche de propaganda político, ¿no? Dice plan quinquenal porque son 5 años, ¿no? Acá vemos un gaucho que rompe las cadenas representan la atadura del imperialismo, por decirlo de algún modo. Bueno, los objetivos eran profundizar la industria sustitutiva de importaciones. ¿Por qué? Porque Argentina, desde la década del 30, venía desarrollando una industria para sustituir lo que antes se importaba y que por diversas causas, como dije antes, la crisis del 30 o la Segunda Guerra Mundial, no podía importar desde afuera. Entonces era negocio producirlo acá. Bien. Y el otro objetivo era incentivar el consumo interno. ¿Por qué? Porque si había que profundizar la producción industrial, había que tener una demanda que compre esa producción. ¿No? Es una ABC de la economía clásica. Acá no hay ningún secreto. Bien. Bueno, ¿cuáles fueron los mecanismos para llevar a cabo esos objetivos? En primer lugar, bueno, el incentivo a la producción a través de créditos
créditos blandos, es decir, a tasa baja que daba el Banco Industrial a todas las empresas industriales de Argentina. Banco Industrial, empresa industrial, valga la redundancia. Con ese dinero se producía los productos que después la gente iba a consumir. Ahora, la pregunta era ¿cómo iba a ser la gente para consumir? ¿De dónde iba a obtener su dinero, ¿no? Bueno, ya como nosotros vimos en el video anterior, Perón había tomado medidas favorables al bolsillo de los trabajadores, con aumentos de salarios, con aguinaldos, con acuerdos salariales entre gremios y empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Al trabajador le empezó a quedar un excedente salarial, como dije acá, o sea, le sobraba plata, no solo porque se le había aumentado el sueldo por las leyes de Perón, sino porque, como el peronismo usaba parte de su dinero para servicios sociales, la gente no tenía que utilizar ese dinero para esos gastos. Digamos, el Estado se hacía cargo por ejemplo, de la salud, la educación, la vivienda a bajo costo, etcétera, etcétera. Entonces a la gente le sobraba el dinero, entre comillas, para gastar en los productos industriales. Entonces empezó a hacerse como una especie de círculo virtuoso de la situación, ¿no? Bien. Acá me salió una imagen medio mal, no sé por qué. Cuando lo pasé al programa de Google salió medio borroneado, pero no importa. A ver, ¿dónde nos ubicamos? Acá en la esquinita. Bueno, parte de esos servicios sociales, digamos, que el peronismo daba para que la gente tenga mayor dinero, se daban gracias a que los servicios públicos tenían un bajo costo. ¿Por qué? Porque el gobierno los había nacionalizado, ¿no? Empresas privadas, como los teléfonos, el gas, la luz, eran empresas extranjeras. El peronismo las había nacionalizado de diversos mecanismos, ¿no? Acá vemos la nacionalización de los servicios públicos en este afiche. Servicios sanitarios, gas, transporte. Nacionalización de elevadoras de granos, es decir, el Estado se hacía cargo del acopio de granos. Y después teníamos la nacionalización de transportes. Además de los servicios, luz, gas, teléfono. El teléfono recién empezaba en esa época, había pocos teléfonos. Perón nacionaliza los transportes, ¿no? Acá, digamos, en realidad, nosotros acá tenemos ferrocarriles, marina mercante y aviación. Estas dos últimas fueron creadas por el peronismo. No es que antes eran de capitales privados y se nacionalizaron. El caso más emblemático de la nacionalización fue el de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles eran ingleses y la nacionalización se dio a partir de que Inglaterra Gran Bretaña le debía mucho dinero a la Argentina, que no le pagaba porque durante la guerra, digamos, Argentina le siguió enviando alimento, pero ellos no lo pagaban, sino que lo dejaban en una cuenta, ¿no? Una cuenta en un banco. Cuando termina la guerra, Argentina le va a reclamar ese dinero. Inglaterra no lo tiene para pagar porque estaba destruida y tenía que reconstruirse después de la guerra. Entonces se negocia que se le pague con los ferrocarriles. Entonces de ese modo se nacionalizan los ferrocarriles, ¿no? En esa época hubo mucha discusión y polémica, se decía si valía la pena o no gastar en esos hierros oxidados y cosas así. Porque decía que los trenes no habían sido mantenidos por Inglaterra, entonces como que eran un desastre. Bien, bueno, pues tenemos la aviación, aerolíneas argentinas y la marina mercante. Argentina no tenía su propia flota de barcos, y acá de barcos comerciales. Entonces acá el gobierno las planifica y las lleva a cabo. Y el otro
tema importante, me voy a poner acá arriba así se puede leer bien. Ahí está. Es el tema del sistema bancario nacional. ¿Por qué? Porque toda esta economía, digamos, había que planificarse desde algún lugar. O sea, el dinero tenía que salir para que todo esto funcione, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que hizo el gobierno fue nacionalizar el Banco Central. El Banco Central era una entidad que era una asociación de varios bancos, ¿no? Había bancos del Estado, pero había bancos privados. El gobierno lo nacionaliza y también nacionaliza los depósitos. O sea, los depósitos pasan a ser parte del Estado. No es que el gobierno se quedaba con la plata de las cajas de ahorro de las personas, ¿no? Sino que lo que hacía era decidir cuál iba a ser el destino de los préstamos de esas cajas. Bien, y lo que hizo fue organizar un sistema en el cual dirigían los créditos de tal manera en cual cada banco se especializaba, cada banco público se especializaba en dar un crédito específico. El Banco Industrial solo daba créditos para la industria, el Banco Nación daba créditos para emprendimientos agropecuarios, el Banco Hipotecario daba créditos para vivienda, para hipotecas de vivienda, y después existía la Caja Nacional de Ahorro Postal, que era, digamos, cajas de ahorro en las cuales la gente, bueno, ahorraba dinero, pero lo que hizo el peronismo fue, a través de diversos sistemas como los sindicatos o mismo los colegios, trató de que la mayoría de las personas logren tener una caja de ahorro y una libreta de ahorro postal. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? El dinero de los préstamos, de los depósitos, se prestaba a estos destinos, industrias, agropecuarios, viviendas, pero no alcanzaba. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sacaba el dinero para llevar a cabo este proyecto? Y acá tenemos el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. El IAPI era un instituto que lo que hizo fue, digamos, controlar todo el comercio exterior, tanto exportación como importación. Entonces, ¿qué pasa? No era que uno podía ir a importarle, pagarle, digamos, exportar afuera, perdón, se me están entrando las palabras. Uno lo que tenía que hacer era pedirle al IAPI y el IAPI se lo compraba afuera. Y después, si uno quería exportar, lo que dije antes era para importar. Si uno quería exportar, tenía que venderle al IAPI y el IAPI lo vendía afuera. Era un intermediario, ¿no? Y bueno, de ese negocio el IAPI sacaba un porcentaje. Digamos, el IAPI, yo quería exportar, yo se lo exportaba al IAPI a 10 y por ahí lo vendía a 11, por dar un número cualquiera. Entonces, ¿qué pasó? Con este resto que quedó del IAPI, que se quedaba el IAPI en las exportaciones, lo que hacía era, acá tengo mi gato que me está pidiendo para salir afuera, que ya es de noche. Bueno, lo que hacía el IAPI era quedarse con ese porcentaje y utilizar ese dinero para financiar el sistema bancario. Gatito, mirá la cámara, a ver si puedo ver. No, está medio como retabando, por decir. Bueno, entonces, digamos, con todo este sistema, digamos, de el IAPI más los depósitos, más el resto de reservas que tenía el gobierno, le alcanzó para mantener esta especie de círculo virtuoso que se dio durante el primer gobierno de Perón. Después, digamos, este boom económico o este crecimiento iba a llegar a un momento en que iba a tener un estancamiento. ¿Por qué? Porque a medida que la economía crecía, se demandaban más insumos para la industria. Y bueno, eso tiene un límite. ¿Por qué? Porque no se exportaba tanto como para sostener ese crecimiento. Pero bueno, esa es otra historia que vamos a ver en el próximo video sobre la economía en el segundo gobierno de Perón. Bueno, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Nos vemos.